Buenas noches con todos, profesor Jorge Luis, compañeras. Nos complace presentar nuestro tema del día de hoy, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, como instrucciones sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Como integrantes son Morales Quirós Yomaira, tenemos a Montenegro Cubas, Ana Cielo, Zoraida Ruiz Armas, Domínguez Flores Anabel. Como primera parte tenemos lo que es el concepto, lo que nos quiere decir. El Evangelio de Jesucristo es esencialmente un mensaje de liberación y libertad, que aborda tanto en dimensiones espirituales como la temporal de la existencia humana. También comienza con la liberación radical del pecado, la cual es fundamental y prioritaria, y se extiende a la eliminación de la esclavitud cultural, económica, social, política que deriva del pecado, obstaculizan la dignidad humana. Tenemos dos en la teología de la liberación y la Iglesia. ¿Qué nos quiere decir la teología de la liberación? En su reflexión sobre estos aspectos deben discernir cuidadosamente entre la liberación espiritual y sus consecuencias sociales para evitar confusiones y ambigüedades. Al hacerlo, es crucial no sucumbir a ideologías incompatibles con la fe cristiana, como ciertas corrientes del pensamiento marxista que podría desviar la misión evangélica. Por otra parte, la Iglesia está comprometida con la opción preferencial por los pobres. Se opone a cualquier forma de miseria e injusticia. Esta lucha debe ser llevada a cabo con un espíritu auténticamente evangélico, integrado la fe y la acción por la justicia y la dignidad humana. La verdadera liberación, por lo tanto, la implica un compromiso integral que abarca tanto las dimensiones espirituales como la lucha contra las estructuras escritas de la sociedad. Comenzamos con la exposición, una aspiración, punto número 1, que se expresa con una fuerza sobre todo en los pueblos que conoce el peso de la miseria y el seno de los extractos sociales desheredados. Según las aspiraciones universales de los pueblos por la liberación, es un signo de los tiempos que la Iglesia debe interpretar a la luz del Evangelio. Esta aspiración especialmente fuerte entre los más pobres refleja una percepción auténtica de la dignidad humana, creada a la imagen de Dios y ultrajada por diversos opresores. El Evangelio ha despertado en los corazones la exigencia de una vida justa y fraterna. Según los avances científicos y la teología, han hecho posible satisfacer las necesidades básicas de todos, pero la desigualdad persiste exacerbada por la falta de equidad en los intercambios internacionales. Según la Iglesia, condena la carretera armamentista y la injusticia económica que perpetúa la pobreza y la explotación, subrayando la necesidad de la solidaridad y la justicia para todos. Siguiendo con la exposición, las expresiones de esta aspiración a la justicia y la dignidad humana necesitan ser iluminadas y guiadas. Es esencial discernir las expresiones teóricas y prácticas de esta aspiración, ya que numerosos movimientos políticos y sociales se presentan con defensores de los pobres. A veces recurriendo a la violencia para lograr cambios radicales. Estas ideologías a menudo desvirtúan el verdadero sentido de la justicia y promueven fines contrarios a la auténtica finalidad de la vida humana. También tenemos lo que
La interpretación de los signos de los tiempos según el Evangelio requiere descubrir el sentido profundo de esta aspiración y examinar críticamente sus expresiones. La liberación del tema del cristiano. La liberación no puede dejar de encontrar un eco amplio y fraternal en el corazón y en el espíritu de los cristianos. La teología de la liberación nació en América Latina, influencia por la herencia cristiana, y se ha extendido en otras regiones del tercer mundo y a ciertos sectores de los países industrializados. Se enfoca en la justicia para los pobres y oprimidos, generalmente diversos enfoques teológicos sobre la pobreza y el compromiso con la justicia. Este movimiento carece de fronteras doctrinales claramente definidas. 4. Fundamentos bíblicos. Cristo muestra liberados no ha liberado del pecado y de la esclavitud de la ley y de la carne, que es la señal de la condición del hombre pecador. La liberación correctamente entendida contribuye a una invitación a la teología a profundizar ciertos temas bíblicos esenciales en la preocupación de las cuestiones graves y urgentes en planteación a la Iglesia. Los múltiples angustias y miserias experimentan por el hombre fiel de Dios, de la alianza proporcionada del tema a varios salmos, lamentos, llantos de socorro, ansiedad, desgracia, hace mención de la salvación religiosa, de la liberación. La voz del magisterio. Magisterio de la Iglesia preocupada por el despertar de la conciencia cristiana en el sentido de la justicia, de la responsabilidad social y de la solidaridad con los pobres y oprimidos. Ha recordado repetidas veces la actualidad y la urgencia de las doctrinas y de los imperativos contenidos de la revelación. El Concilio Vaticano II, a su vez, ha abordado las cuestiones de la justicia y de la libertad en las constituciones pastoral Laudato Si'. El 28 de enero del mismo año, Juan Pablo, al inaugurar la Confesión del Celan en Puebla, había recordado que la verdad sobre el hombre es la base de la verdadera liberación. La preocupación de la Iglesia por la liberación y por la promoción humana se ha manifestado también mediante la constitución de la Comisión por Purificación, Justicia y la Paz. Estuvo presente en la apertura Medellín Juan Pablo en la de Puebla. Otros abordaron el tema de la conversión y de la liberación. En el siglo VI tenemos nueva interpretación del cristianismo. El celo y la composición que deben estar presentadas en el corazón de todos los pastores corren el riesgo de ser desviados y proyectados hacia empresas tan reinosas para el hombre y su dignidad como la miseria que se combate si no se presta suficiente atención a ciertas tentaciones. La lucha necesaria por la justicia y la libertad humanas, entendidas en su sentido económico y político, constituye lo esencial y el todo de la salvación. Las producciones de la corriente del pensamiento que baja el nombre de teología de la liberación propone una importación innovadora del contenido de la fe y de la existencia cristiana, que se aparta gravemente de la fe de la Iglesia, aún más que constituye la negación práctica de la misma.
El análisis marxista. El análisis marxista ha sido adoptado por algunos cristianos que buscan una acción eficaz para formar la situación de la injusticia y miseria. Sin embargo, en este método de análisis deben ser examinada cristianamente antes de ser aplicado a la realidad social y política, pues conlleva una ideología atea y una concepción totalmente del mundo que no es compatible con la fe cristiana. La ley fundamental de la historia, que es la ley de la lucha de la clase, implica que la sociedad está fundada sobre la violencia. El marxismo ha puesto a muchos los instrumentos de tal análisis, basta por aplicarlos a la situación tercer mundo y en especial a la América del Sur, América del Norte, Latina. Algunos conceptos claves del marxismo, como la lucha de la clase, son incompatibles con la concepción cristiana del hombre y la sociedad. Le doy paso a mi compañera. En el siglo XI tenemos la traducción teológica de este núcleo. Lo que estas teologías de la liberación han escogido como un principio no es el hecho de las estratificaciones sociales con las desigualdades e injusticias que se les agregan, sino la teoría de la lucha de la clase como ley estructural fundamental de la historia. Se saca las conclusiones de que la lucha de clases, entendida así, divide a la Iglesia y que en función de ella hay que juzgar de la realidad esenciales. El Concilio Vaticano del siglo II, a su vez, ha abordado las cuestiones de la justicia, de la libertad, de la constitución pastoral Gaudium. La Iglesia se entiende a ver en ella solo una realidad interior de la historia que obedece también a las leyes que se suponen dirigían el devenir histórico en su humanización. La Iglesia de los pobres significa la preferencia no inclusiva dada a los pobres, según todas las formas de miseria humana, ya que ellos son los preferidos de Dios. A la Iglesia como pueblo de Dios, es decir, como el pueblo de la nueva alianza sellada en Cristo, pero las teologías de la liberación de las que hablamos entienden por iglesia de pueblo una iglesia de clase, la iglesia del pueblo oprimido que hay que concientizar en vista de la lucha libertadora organizada. En el siglo VIII tenemos subversión del sentido de la verdad y la violencia. En efecto, el núcleo ideológico tomado del máximo al cual hace referencia ejerce la función de un principio determinante. Esta función se le ha dado en virtud de la calificación de científico, es decir, de necesariamente verdadero, que se le ha atribuido. En este núcleo se puede distinguir varios componentes. La ley fundamental de la historia, que es ley de lucha de clases, implica que la sociedad esté fundada sobre la violencia. La ley fundamental de la lucha de clases tiene un carácter de globalidad y de universalidad.
En consecuencia, solo quien participa en este combate puede hacer un análisis correcto. La praxis y la verdad que de ella deriva son praxis y verdad partidarias, ya que les estructura fundamental de la historia está marcada por la lucha de clases. La traducción teológica de este núcleo se basa en algunas prácticas litúrgicas como por ejemplo la Eucaristía transformada en celebración del pueblo en lucha, aunque quienes participan en esta práctica no sean plenamente conscientes de ello. En esta concepción, la lucha de la clase es el motor de la historia. La historia llega a ser una de las nociones central. Se afirma que Dios se hace historia. La fe, la esperanza y la claridad reciben un esfuerzo contenido. Ellas son fidelidad a la historia, confianza en el futuro, opción por los pobres, que es como negarlas en la realidad teológica. La iglesia de los pobres significa así una iglesia de clase que ha tomado conciencia de la necesidad de la lucha revolucionaria como esta hacia la liberación y que celebra esta liberación en liturgia. Una nueva hermenéutica. La concepción partidaria de la verdad que se manifiesta el loa teólogo que no comparte la tesis de la teología de la liberación. La hermenéutica es la teología de la liberación, por lo tanto se da mayor importancia al conocimiento. Se propone igualmente una lectura política. Se sitúa en la perspectiva del mesianismo temporal y las expresiones más radicales del reino de Dios de la historia humana. Por otra parte, al dejar al lado la interpretación de la autoridad del magisterio, se descarta al mismo tiempo de la tradición sin espíritu. Cristo se vuelve a opción entre el Jesús de la historia. Está claro que se niega la fe en el Verbo encarnado como muerte y resurrección como todos los hombres y que Dios ha hecho Señor Cristo. Así da una interpretación exclusivamente política de la muerte. 10. Orientaciones. Tenemos una de ellas, las orientaciones, la llamada de atención contra las graves desviaciones de ciertas teologías de la liberación al mantenimiento de la miseria. También tenemos, por lo tanto, que se hace a la Iglesia un profundo llamamiento con audiencia y valentía, con celo y fuerza de ánimo, con amor a los pobres hasta el sacrificio. También todos los sacerdotes, religiosos y laicos que escuchan el clamor por la justicia quieran trabajar en la evangelización y en la promoción humana consiste del carácter eclesial de su vocación. Los teólogos colaboran lealmente y en su espíritu dialoga con el magisterio de la Iglesia. La Iglesia de los pobres intenta servir a la noble lucha por la verdad. La Iglesia habla de cada hombre, por lo tanto, a todos los hombres. Una defensa eficaz debe apoyarse sobre la verdad del hombre creado a la imagen de Dios. La verdad del hombre exige que este combate se lleve a cabo por medios conformes de la dignidad humana. La urgencia de formar la miseria constituye en ellas mismas formar la violencia. No puede hacer perder la vista de las fuentes de la injusticia. Otro punto que tenemos es la lucha de clases, como la sociedad sin clase es un mito que impide las reformas graves para la miseria y las injusticias. De ninguna manera se abandona un camino eficaz.
luchar en lugares de los pobres. Seguimos con nuestro tema, la conclusión. Las palabras de Pablo VI en el credo del Perú de Dios, reforzadas por la aprobación del Papa Juan Pablo II en 1984, subrayando que la fe de la Iglesia Católica está intrínsecamente ligada a la trascendencia del reino de Dios. Este reino no debe confundirse con el progreso material o científico del mundo, sino que se manifiesta en el conocimiento profundo de Cristo, la esperanza en los bienes eternos y la abundancia de gracia y santidad. Al mismo tiempo, la Iglesia, impulsada por el amor de Dios, tiene la misión de promover el bien temporal, la justicia y la ayuda de los más necesitados, sin perder la vista de su vocación espiritual y la espera del reino eterno. Gracias, espero que haya sido de su agrado nuestro tema.